Hola, Dios te bendiga, bienvenido al día número 174 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a las lecturas para el día de hoy. Salmo 77 del 10 al 20, Hechos 15 del 22 al 41, Primer Libro de Reyes 11 del 14 al 43, Primer Libro de Reyes 12 del 1 al 24. Una vez más, Salmo 77 del 10 al 20, Hechos 15 del 22 al 41, Primer Libro de Reyes 11 del 14 al 43 y Primer Libro de Reyes 12 del 1 al 24. Y vamos a irnos directamente a Hechos 15 y vámonos al versículo 38. Nos toca hoy un pasaje bastante larguito, pero me gustaría enfocarme en el 38 en adelante. Dice, en el 36, después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo se le opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Cuál era la primicia del libro de Hechos? El evangelio superando obstáculos de lenguaje, superando obstáculos de prejuicios, superando obstáculos de racismo, ¿verdad? En contra de los gentiles, de dificultades dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas que hubo un problema? Ayer lo vimos un poquito en el devocional. Y el día de hoy superando también diferencias. Aún Pablo y Bernabé tuvieron sus diferencias. ¿Cuál fue el problema? Pues que Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Si tú recuerdas que Bernabé significa hijo de consolación, él tenía un corazón de restauración, de segundas oportunidades. Por eso Bernabé empezó a jalar a Pablo, ¿verdad?, al ministerio, lo impulsó y se convirtió en la gran persona que es. ¿Por qué? Porque muchas personas no querían a Pablo, muchas personas lo tenían en muy mala estima porque había sido perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y luego Bernabé lo ayudó, lo impulsó, y ahora vemos que Pablo se está convirtiendo en un gran evangelista, en un apóstol de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora también Bernabé quiere darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, pero parece que a Pablo se le olvida, ¿verdad? Se le olvida momentáneamente que él también tuvo sus errores, que él también tuvo sus dificultades. No sabemos por qué Marcos, ¿verdad?, los haya abandonado. Hay algunas personas que dicen que le daba miedo, ¿verdad?, que le dio miedo en los viajes. Otras personas que probablemente alguno de su mamá o su abuela se habían enfermado, ¿verdad? No lo sabemos, no sabemos a ciencia cierta qué sucedió, pero la palabra de Dios dice que sí, que Juan Marcos volvió, ¿verdad? Volvió de los viajes y se regresó a casa, y eso no le pareció bien a Pablo, ¿verdad? Pablo dijo: no, pues ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con él porque es un joven inconstante, etcétera, etcétera, etcétera. Bernabé, el hijo de consolación, ¿verdad?, ve la oportunidad de proyectar a este joven Juan Marcos. Bien, ahora Bernabé ya no aparece más adelante en la historia, porque Lucas se centra en la historia de Pablo, ¿verdad?, y en su desarrollo como apóstol. Bueno, porque en aquel entonces pues a Pablo no lo consideraban apóstol, incluso él tenía que estar defendiendo su apostolado en sus cartas. Si ustedes han leído las cartas de Pablo, él defiende su apostolado, especialmente en la de Corintios, ¿verdad? Y Lucas lo que trata de hacer también a través de esta historia pues es también apoyar, ¿verdad?, el ministerio, el apostolado del apóstol Pablo, ¿verdad?, y todo lo que hizo, a dónde llegó, cómo Dios lo usó para llegar a los gentiles. Y ya no aparece más adelante. Lo que sí aparece en una de las cartas del apóstol Pablo es que él solicita a Juan Marcos, ¿verdad? Finalmente después reconsidera su decisión, ¿verdad? Y lo bonito de todo esto es que a pesar de las broncas, a pesar de las diferencias, puede haber reconciliación, puede haber otra vez una amistad. Y miren, gran Bernabé, ¿verdad? Gran nombre Bernabé. Ojalá existan más Bernabés dentro de nuestras iglesias, que puedan ver lo bueno en la gente, ¿verdad? Que a pesar de que se hayan equivocado,
puedan dar nuevas oportunidades, ¿verdad? Sin un Bernabé no hubiera existido un Pablo, y sin un Bernabé no hubiera existido un Marcos. Y tú sabes quién es Marcos. Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Se dice por ahí que Pedro era un poquito, pues bueno, era pescador, no era una persona letrada. Entonces él le dictó el Evangelio a Juan Marcos. Juan Marcos, este joven que escribe el Evangelio de Marcos, que tú y yo tenemos hoy en nuestras Biblias, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos escribe el Evangelio de Marcos, que hoy tenemos en nuestras Biblias. Así que gracias a Dios por la vida de los Bernabés, ¿verdad? Que defienden, que dan segundas oportunidades. Y una vez más, el Evangelio superando dificultades, superando diferencias. Fíjense, Dios guiaba a Pablo, Dios guiaba a Bernabé, pero aún así, aunque estaban llenos del Espíritu Santo, aunque Dios los usaba, ¿verdad?, para hacer milagros, prodigios y señales, esto no les quitó su humanidad. Así que el Espíritu Santo no nos exime de equivocarnos, no nos exenta, ¿verdad?, de cometer errores, de tener diferencias dentro de la iglesia, inclusive de pelearnos, ¿verdad?, de separarnos. Pero lo bonito, ¿verdad?, lo bonito del Señor es, como dicen por ahí, que el Señor sabe dar buenos golpes con palos chuecos, ¿verdad? Así que el Señor usa estas diferencias, ¿verdad?, para bendecir, aparte de lo que nosotros hacemos en nuestras cuestiones humanas, ¿verdad? Las regadas que hacemos, Dios bendice, ¿verdad? Lamentablemente, pues muchas de las iglesias que han surgido a raíz de divisiones, ¿verdad? Pero Dios sigue bendiciendo, Dios sigue respaldando su palabra. Ahora tenemos, ¿verdad?, en la historia que estamos leyendo el día de hoy, tenemos dos equipos de evangelismo, el de Bernabé y el de Pablo, y yo creo que Dios los usó para alcanzar mucha gente para Cristo. Y bueno, lo que te dije hace rato, Dios usó a Juan Marcos y Dios usó a Pablo. Así que si estamos en una situación como esta, pues busquemos la reconciliación, ¿verdad? Y por otro lado, no estamos exentos de equivocarnos. Una vez más, hermanos, la llenura del Espíritu Santo no nos hace hombres y mujeres perfectos. Al contrario, Él sigue obrando, trabajando en nosotros. Me encanta lo que Pablo dice, ¿verdad? Prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Él sigue siendo transformado de gloria en gloria. Dios sigue obrando en su vida, en su corazón. Y bueno, si Dios lo hizo en Pablo, Dios lo va a hacer contigo. Así que, hermano, tengamos paciencia. Hay dificultades en la iglesia, hay dificultades en los ministerios, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Busquemos la reconciliación y busquemos también darle segundas oportunidades a aquellos que en algún momento se han equivocado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de Bernabé, gracias, Señor, por este hombre, Señor, que le dio la oportunidad a Pablo, Señor, y a Juan Marcos, y a través de eso, Señor, de ese apoyo, hoy tenemos, Señor, esas cartas del apóstol Pablo, y tenemos un evangelio a causa de un hombre llamado Bernabé, hijo de consolación. Señor, levanta más Bernabés en nuestro tiempo, Señor, más personas que estén dispuestas a consolar, a dar segundas oportunidades, Señor, a impulsar a otros, Señor, aun cuando se han equivocado, Señor. Úsanos, Señor, queremos ser como Bernabé también, queremos alentar a otros, Señor, no queremos discriminarlos, no queremos, Señor Padre, hacerlos a un lado, sino que queremos, Señor Padre, ser como Bernabé, esos hijos de consolación, esos hijos tuyos, usados por el Espíritu Santo para restaurar, formar y alentar. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, hermano. Nos vemos el día de mañana.